Padre de misericordia que creaste todas las cosas. En este bloque de huellas vamos a abordar un tema que tiene que ver con una institución, o mejor, con el miembro de una institución que ha tenido a lo largo de la historia de la ciudad, de la historia de la humanidad, una fuerte presencia y una fuerte influencia. Y este personaje de esta institución, que es la Iglesia, este cura, este sacerdote, realmente ha encarnado esto que decimos de una Iglesia muy presente en toda la actividad de la comunidad. Un hombre que, ya nos va a contar en detalle Arturo, ejerció su sacerdocio en la ciudad ni más ni menos que por 47 años. Nos referimos al padre Borelo, al padre Carlos Borelo. Arturo, si hay un hombre de la Iglesia que ha influido fuertemente y que ha trascendido hasta la actualidad misma, ese me parece que es el padre Carlos Borelo, ¿no? Sí, sí, sin duda. El padre Borelo ejerció acá en San Francisco desde el año 1913 y estuvo hasta el fallecimiento. 1913, una diócesis muy chica. En ciernes, digamos. Claro, claro. Es incluso uno de los primeros sacerdotes que tiene San Francisco. ¿Iglesia cuánto había en esa época? Una. La única, estaba en ese momento únicamente la parroquial de San Francisco, claro, acá San Francisco de Asís, y la otra iglesia que ya había dejado de ser parroquial, que era la de Plaza San Francisco. Plaza San Francisco, claro, que las dos tenían el nombre de San Francisco de Asís. Claro. Cuando decís la parroquial de San Francisco de Asís, nos referimos a lo que hoy conocemos la que catedral. Estaba construida en el sitio donde ahora está la catedral. Claro. Que llegó a ser catedral esa iglesia. Ese edificio ahí funcionó como catedral unos pocos años hasta la demolición, desde el año 61 al 66. Así que en 1913, cura jovencito, ¿de dónde venía? Bueno, el padre Carlos Borelo había nacido, era piamontés. Él había nacido en Cuneo, en el año 1885. Y en Italia él comienza sus estudios religiosos con la idea de ser sacerdote. Luego, con su familia, como tantas otras familias italianas y piamontesas, llegan a la República Argentina y él continúa entonces aquí en el Seminario Mayor de Loreto los estudios religiosos hasta ser consagrado sacerdote. Claro. Así que la primera misa de él, esto es en Córdoba. O sea que es un hombre de 27 o 28 años cuando llega acá. De 1885 cuando llega a San Francisco. A San Francisco, a San Francisco a los 28 años. 28. A los 28. Bien. Pero él, alrededor del año 1910, a los 25 años, es ordenado sacerdote y la primera misa la da en Villa Escazú, en Córdoba. En Córdoba, sí, sí. Córdoba. Después, desde ahí, pasó a Colonia Carolla, fue religioso muy poquito tiempo en cada lado, ¿no? Estuvo como religioso en Colonia Carolla, luego en Morteros, que era una localidad chica en el norte de San Justo en aquel momento. Borelo es designado para venir en el mes de agosto de 1913. Bien. Como decís vos, un pueblo chico, una iglesia sin terminar, pero una iglesia no estaba terminada. Entonces, él se instala acá, no sé con qué expectativa, porque venía siendo trasladado, tenía actividades muy cortas en cada una de las localidades donde estuvo antes, en Carolla, en Mortero, y venía inmediatamente ya en el año 13 a San Francisco, siendo una persona muy joven, 28 años tenía, ¿no es cierto?, cuando él llega aquí. Entonces, las actividades que comienza a desarrollar en ese pueblo con muchos piamonteses también. Claro que se habla, cuando hablamos de 1913 tenemos que pensar en un... Ni era ciudad San Francisco todavía. No, porque fue en el 15, ¿no es En cierto? el 15 fue ciudad. Tenemos que pensar en 7, 8.000, 9.000 habitantes,
y donde el idioma popular era el piamontés. Sí, de todavía. muchísima gente, con una colonia, digamos, bastante grande, con muchas familias en el campo. Claro. En fin, esa fue un poco la misión que él tenía, la de ir incluso por los campos, en volantas, en carruajes Claro. de caballo en esa época, ¿no? Entonces, una de las primeras acciones que él decide aquí en San Francisco es la terminación o el avance de la obra de la iglesia, que no estaba terminada. Así que en eso interesa, por supuesto, a la familia de Iturraspe, que se había comprometido en su momento a aportar para la construcción de la iglesia, en razón que desde el año 1910, los restos de Iturraspe, que había muerto en el año 6, estaban ya sepultados cerca del altar en la catedral. En la parroquial. En la iglesia. Exactamente. Bien. Pero Borelo no se quedó solamente en la cuestión así religiosa, sino que, impulsando el catolicismo, por supuesto, también se dedica a la educación. Le da mucha importancia al tema Le dio educativo. mucha importancia al tema de la educación. Hay instituciones de la ciudad que Sí, tienen la marca por él. sí, claro, fueron, digamos, de alguna manera impulsadas por el cura Borelo. Uno de los primeros casos es que en el año 1914 y 15 él ya comienza gestiones, digamos, de la época que estamos hablando, por la comunicación, y eran gestiones internacionales. Claro, tenía que mandar una carta que demoraba 3 meses. Claro, por supuesto, a través del arzobispado de Córdoba. Acá nosotros dependíamos, no había obispo, acá Claro. se dependía de Córdoba como autoridad superior, para conseguir que desde Barcelona se envíen a San Francisco religiosas de la Orden de la Inmaculada Concepción, que él las hace venir para el hospital, porque el hospital se inaugura en el año 16, Claro, en febrero del año 16. con un fuerte aporte de la familia Iturraspe. Por supuesto, con un fuerte aporte de la familia Iturraspe. Entonces, con esos apoyos, con apoyos políticos también, y ante la necesidad que había, se trae a una delegación que viene directamente desde Barcelona a San Francisco para radicarse en esta ciudad, o en este pueblo, ciudad ya para esa época, Sí. en el 16 de la ciudad, para trabajar en el hospital. Bien. Y Para trabajar en el hospital, esa era la función. esa fue la primera función. ¿Y cómo recalan después en la fundación del Instituto Inmaculada Bueno, Concepción? porque precisamente en lo que había sido la casa de aquel cura Terzuolo, que estaba frente a la Plaza General Paz, del otro lado, sobre calle Avellaneda, estas religiosas comienzan de a poco a dar clases a niñas. Claro. O sea, era como para dar una orientación educativa a chicas que, pasado el tiempo y poco tiempo, Sí. porque se consolida rápidamente esa institución educativa y surge entonces el proyecto de crear lo que fue el Instituto Inmaculada Concepción, Claro. que es el Instituto Inmaculada Concepción, ahora de la Orden de Fasta, de Sí, Santo señor. Tomás de Aquino. Sí, señor. Ese colegio, ¿no es cierto?, comienza a funcionar frente de la Plaza General Paz, e inmediatamente después ya se consigue el terreno, que es toda la manzana de Sáenz Peña, ¿Dónde funciona Jerónimo del actual? Barco, claro, Irigoyen y Echeverría, donde funciona actualmente, y ahí se comienza después, poco tiempo, años después, alrededor del año 20, la construcción del edificio Claro, actual, porque prácticamente el grueso del edificio actual. El Instituto Inmaculada Concepción data del 18, 17. del 17. Del 17. Yo tengo registrado como del año 17, y en el 20 por ahí empiezan la construcción de ese edificio que se va habilitando después por Bien. parte, y donde tenían incluso internado. Tenían un internado. Para chicas, claro. Claro, para las chicas, las hijas de gente Que funcionó hasta que vivía en 20 el años campo, atrás. ¿no sé? Claro, generalmente era gente que vivía en 20, el campo, y entonces las chicas pasaban meses, ¿no es cierto?, Claro. Alojadas en el instituto, donde tenían toda la atención de un hospedaje y educación, e incluso estaban las medias pupilas, que las medias pupilas eran hijas de familias de San Francisco que las enviaban a estudiar en el lugar, estudiaban, almorzaban, comían en el colegio
y retornaban a dormir en su casa. Volvamos a Borelo. Borelo entonces gestor de la llegada de la Orden de la Inmaculada Concepción para el Hospital Iturraspe y luego deriva en los estudiantes. Incluso, en el Hospital Iturraspe todavía permanecen son de otra orden. En el hogar de ancianos. Sí, pero son de otra orden. Ah, ya Ya de la Inmaculada Concepción no hay nadie. No hay más nada. No hay más nada. Bien. Ya es otra orden religiosa, como hay otras órdenes religiosas en el hogar Diel de Cienro. Claro. ¿Los maristas también? Y con los maristas ocurre lo mismo, pero ahí ya directamente para tener la función educativa que tienen la orden de Champagnat. Pero eso es gestión de Borelo también. También es gestión de Borelo. Y eso se inaugura en el año 1927. O sea que, digamos, de alguna manera, consolidado ya para el año 25, 26, el Colegio Inmaculada Concepción, Borelo ya venía trabajando sobre la línea de los varones. Claro. O sea, qué educación religiosa le dábamos a los varones. Entonces ahí es que trae, ¿no es cierto?, a la orden de los hermanos maristas a San Francisco. Completa Claro. hay una oferta educativa religiosa para hombres y para mujeres. Sí, incluso. Qué visionario, qué tipo inteligente y activo, ¿no? Claro, pero además hacía una distinción. Fueron, digamos, los primeros colegios privados, religiosos, ¿no es cierto?, pero también con un nivel educacional alto. Es decir, como había acá en la región aquel antiguo concepto de enviar al alumno, digamos, que tenía algunos problemas de conducta, que fuese al colegio religioso de Viñot, claro, ¿no es cierto? Acá, cuando los padres querían también una educación mayor para su hijo o mejor, le enviaban a cualquiera de los dos colegios religiosos. Claro, sí. Obviamente eran privados y era para alguna gente. Claro, el acceso lo limitaba la posibilidad de pagar la cuota. Claro, y para la época hay que tener en cuenta que únicamente como educación secundaria teníamos la escuela normal. Normal, claro. Bien. Borelo entonces vinculado, bien preocupado por la cuestión educativa, sabiendo la importancia que esto tiene, pero no fue un tipo que, no fue apolítico, digamos. No, para nada. Incluso Borelo integraba aquí en San Francisco una entidad que identificaba a los que, digamos, al pensamiento fascista, claro, ¿no es cierto? Desde acá, que seguían las políticas de Mussolini a la distancia, por supuesto, allá en Italia, de Benito Mussolini, y él pasa a integrar aquí en San Francisco la comisión de la entidad que se llamaba Dopo Lavoro. El Dopo Lavoro era una institución social, filopolítica y con una tendencia hacia el fascismo, claro, que desaparece, por cierto, después de la Segunda Guerra Mundial con la caída del fascismo en Italia. Pero aquí en San Francisco agrupaba a personas muy destacadas, artistas, intelectuales, como Italo Batelli, claro, el pintor que teníamos, Ernesto Lazzarini, el propio Ricardo Tampieri. Estaba, digamos, de alguna manera representado por personas que, como en el caso de la iglesia, el padre Borelo, por intelectuales, como te dije antes, por Lazzarini, por Batelli, por empresarios, como el caso de Tampieri y otras personas prominentes con actividades económicas importantes dentro de la ciudad. Hay un mito, Arturo, que te quiero preguntar, un mito popular que se fue reproduciendo, que dice que Borelo es el cura que en San Francisco vendía terreno en el cielo para reunir claro, bueno, para reunir fondos. ¿sí? Claro, eso es lo que quedó como, digamos, ¿qué hay de cierto de eso? Un estigma sobre la personalidad de Borelo. De Borelo, claro. Yo tuve oportunidad de hablar sobre ese tema precisamente con el doctor Carlos Ruela, sí, señor, persona que falleció hace ya muchos años, muy católico, Carlos Ruela muy católico, y había sido monaguillo de Borelo. Entonces, conversando así con el doctor Ruela, que era una persona muy afable, muy atento para hablar, él me cuenta, y bueno, niega, por supuesto, y desmentía la venta de los terrenos. Entonces me explicó cómo era la cuestión. Como tantas veces, y que en tantas iglesias ocurrió y ocurre, incluso actualmente, hay sacerdotes que promueven algunas campañas obteniendo dinero para, precisamente como tenía él, que tenía que continuar la iglesia, porque después claro, incluso le hizo construir, terminar el frente de la iglesia con las dos cúpulas, en fin, y hacer esos trabajos, y el mantenimiento del edificio en sí. O sea, hacen
las campañas que se hacen siempre con algún tipo de fiesta o pedir contribuciones, en fin. Bueno, son aportes que se piden de dinero concretamente para el mantenimiento de la iglesia, no es nada personal. En el caso de Borelo, él también lo pedía y él otorgaba a las personas que iban haciendo donaciones algunas indulgencias, Claro. ¿no es cierto? Él iba dando indulgencias. Y claro, y no era una indulgencia nada más que para todos en general. Para que no sea una mera suscripción económica. Claro, pero más vos aportabas, más indulgencia tenías. Entonces eso fue cambiándose, como decía, claro, dice, vos le das más plata al cura, tenés un espacio más grande en el cielo, le decía la gente. Y eso fue cambiando, fue dando vuelta en el concepto de la gente. Decía, claro, compraste un terreno cerca de Dios, le diste plata a Borelo y bueno, tenés un terreno cerca de Dios. O sea, tenés asegurado el perdón, digamos. Claro, claro. Y más ponía como más perdonado estaba, pasaba por ahí. O más Dios podía hacer. Eso se dio vuelta, ¿no es cierto? Se dio vuelta como que vendía terreno. No podía ser, ¿no es cierto?, que incluso menos lo iba a decir un sacerdote que iba a estar ofreciendo algo terrenal, ¿no es cierto?, en algo celestial, como está tan marcada en una cuestión religiosa esos niveles, ¿no es cierto? O sea, de ninguna manera podía vender un terreno en el cielo. Sí, lo que él otorgaba eran esas indulgencias. Pero eso fue cambiando y quedó como y al día de hoy vos hablas con gente grande y te puede decir, Borelo, el que vendía terrenos en el cielo. Eso es una cosa que no se la puede sacar de arriba. Que no es ni bueno ni es malo, pero es algo que le quedó a él por esa actitud. Claro, porque salían a recaudar dinero y bueno, tenían que pedir. Y él daba algo, a cambio daba indulgencia, o rezaba por esta gente en las misas, los mencionaba, en fin, eso era lo que ocurría. Bien. Y la otra acción también importante de Borelo fue que también por su gestión fue una persona muy activa en ese sentido, de traer a San Francisco la orden de los misioneros de la Consolata. También la Consolata. Y claro, porque él trae, ¿no es cierto?, sería en español sería la orden de la Virgen de la Consolación. Sí, señor. Nuestra Señora de la Consolata, que es la patrona del Piamonte, de donde era él, y entonces él, en contacto con sacerdotes piamonteses, que eran a la vez autoridades dentro de la orden de los misioneros, él viene acá el padre Ricci, el padre Bosco, que fueron figuras, ¿no es cierto?, iniciales en el lugar, donde consigue que venga y se construya la iglesia actual de Nuestra Señora de la Consolata, y con unas dependencias en torno de la iglesia, que existen obviamente actualmente, que fueron el lugar de alojamiento de los primeros estudiantes o aspirantes a misioneros, seminaristas. Claro. Los primeros seminaristas para misioneros de la Consolata estaban ahí. Sus primeros pasos allí. Ahí. Alojados allí. Claro, y hay que tener en cuenta, la persona que, digamos, organizó después, digamos, la parte administrativa de la llegada de los misioneros, porque había que también juntar dinero para hacer... Para alojarlos. Para hacer el edificio. Claro. Para hacer el edificio, fue Atilio Godino, un destacadísimo empresario de la época. Luego de conseguida la Consolata, quieren hacer lo que era el seminario menor, que le llamaban un seminario menor, que es el edificio que tiene actualmente la Universidad Tecnológica en San Francisco. En algún momento se lo transfiere. Claro, ese edificio prácticamente fue construido, sin terminar, por las misiones consolatas aquí en San Francisco, con mucho aporte de dinero de gente de San Francisco, en un sitio que era apartadísimo en la ciudad para aquella época. Para la época, claro. Claro, estaba en el medio del campo, en una superficie importante de terreno, que es todo lo que es la UTN ahora y que después la UTN amplió todavía, ¿no es cierto? Pero ese edificio de la UTN era el seminario menor de los misioneros de la Consolata en San Francisco. O sea que es una derivación también de esa obra del padre Carlos Borelo. Mirá vos cómo ha dejado su marca en la ciudad el cura Borelo, ¿no? Incluso, te digo, se habla del cura Borelo o habla del cura Borelo gente que no perteneció a su generación. ¿Cómo fueron los últimos años? No, él estaba aparentemente bien porque estaba participando de unos ejercicios espirituales en Córdoba, le dio un síncope y murió. Murió el 10 de septiembre del año 1960. Al morir lo traen, se lo
Beilaquí, por supuesto, y se lo enterró en el cementerio, pero 20 años después, el 10 de septiembre del año 83, ya construida la nueva catedral, los restos de Borelo fueron trasladados al subsuelo que tiene en la catedral, donde hay una cripta, claro, donde está incluso enterrado Monseñor Herrera, que fue el segundo obispo que tuvimos en San Francisco, y hay otros religiosos, hay un ceniciario también en el lugar. Ahí están los restos ahora del un padre hombre Borelo. longevo, 75 años. 75 años tenía cuando murió. Una edad media, ya para esa época más o menos no era absolutamente tan grande, ¿no es cierto?, como se lo hubiese considerado en años anteriores la edad. Y el traslado Sí. en el año 83 pasó sin mayor trascendencia, en razón de que precisamente en el momento en que se hace, en la ciudad, como en el país, estábamos todos muy imbuidos en el tema de las elecciones, claro, que venían al mes siguiente. Claro. Eran las primeras elecciones después del golpe de Estado del 76, la efervescencia política era grande, y entonces un acto, digamos, del traslado, los restos del sacerdote, es como que pasó... tuvieron su importancia dentro de la comunidad católica, pero no en el nivel no ciudad, en el nivel digamos. popular, en el nivel Claro, ciudad, porque- que estaba muy todo con mucha atención sobre las cuestiones políticas. Bien, hemos hecho un repaso sobre la vida del religioso, uno de los religiosos seguramente más influyentes que registra la historia de la ciudad, el padre Carlos Borelo. En uno de los bloques que presentábamos en Huellas hablábamos de la manera en que se vivió la Primera Guerra Mundial en San Francisco, esto entre los años 1914 y 1918. Contemporáneamente a esto que les contábamos sobre la manera en que se vivía la Primera Guerra Mundial en San Francisco, también había en San Francisco una vida social, una vida económica, una vida política que corría en paralelo al interés que en su momento tuvieron muchos jóvenes que vivían en San Francisco por ir a la guerra en Italia. En ese contexto se dieron también luchas políticas, luchas sociales, luchas gremiales. Hay un evento gremial, hay una huelga que se lleva adelante en el año 1917 que es poco conocida, es poco difundida en la historia de San Francisco. Así que sobre esa cuestión vamos a hablar hoy con Arturo. Arturo, 1917, mientras muchos jóvenes italianos pensaban en ir a la guerra, muchos jóvenes de San Francisco estaban en la guerra en Italia, bueno, aquí también había gente que luchaba por sus derechos y se desataban conflictos sociales. Hubo una huelga en 1917, puede ser la primera huelga que hubo en la ciudad o de la que se tenga registro. Claro, por lo menos la primera que nosotros tenemos registrada. Es una huelga que ocurrió en el mes de septiembre de 1917, donde se plantea el conflicto inicialmente en el ferrocarril. A partir de esa huelga del año 17 hasta el año 18 también hubo una sucesión de conflictos en los que los obreros no la llevaron bien, no la pasaron bien. Los conflictos no tenían un origen local, sino que eran nacionales. El problema de las empresas ferroviarias, por ejemplo, si bien eran distintas compañías, acá teníamos dos compañías inglesas, una compañía francesa, se transmitía esos reclamos que se hacían a nivel nacional a través de delegados a las estaciones locales. ¿En qué consecuencia tenía esto? El tema era que al no haber trenes, no llegaban pasajeros, no llegaban cargas, no llegaba correspondencia. Tenemos que pensar que el tren era un medio de comunicación casi excluyente. Sí. No había otro. Entre ciudades, sí. Entre ciudades y en distancias largas y para el transporte.
absolutamente. Los caminos eran todos de tierra, eran con carruajes, estaba el automóvil, el colectivo no existía, obviamente. Y la pavimentación de la ruta 19 fue del año 1936. Sí, estamos hablando de 20 para el años año después. 17 y 18 no sabría decirte hoy por hoy qué ruta había pavimentada en el país, ¿cierto? Para esa época. Recién comenzaba a hablarse del macadam, que le llamaban, Sí, señor. ¿cierto? Pero en los Estados Unidos, en otros lados. En las rutas de Argentina la mayoría eran todavía todos caminos de tierra, muy supeditado a que llueva, que no llueva, que haya pantanos, que no. Entonces el transporte por antonomasia era el ferrocarril. Para hacer un parangón, a ver si me equivoco, Arturo, un paro de los ferroviarios en 1917 era equiparable a un paro del transporte urbano, interurbano y de camiones en la actualidad. Y de trenes juntos. Y de trenes. O sea, era absolutamente dejar se- sin transporte el país. Exactamente. Bien. De todo. De todo. De todo. De todo porque era el único transporte. Porque era el único transporte. Bueno, esto en el caso de San Francisco tiene consecuencias graves porque precisamente en el mes de septiembre de 1917, aquí en lo que ahora es nuestro centro cívico, donde estaba la principal estación de trenes prácticamente de aquel momento, la más céntrica, se produce la llegada de un tren y ese tren llega hasta la estación donde a la vez venía también otro tren haciendo sonar la sirena que tenían ellos con gendarmes. Entonces hay una confusión, se produce una confusión en ese momento en el predio de la estación y se arma un tiroteo. Se produce un disparo, un enfrentamiento. Un enfrentamiento en el que muere una persona, un italiano de apellido Stuardi. Un italiano de apellido Stuardi muere, lo atiende el doctor Carrà, lo llevan al hospital, el hospital ya estaba en funcionamiento desde hace un año por esa época, pero Stuardi muere y es, digamos, la víctima fatal de ese movimiento en ese momento. Era un huelguista. Era un vecino de la ciudad que pasaba por el lugar, porque si tengamos en cuenta que cuando pasaban estas cosas, la curiosidad de la gente llevaba a que vayan a los lugares donde ocurrían los acontecimientos y esta persona recibe un disparo, ¿no es cierto? Un impacto de bala que no se sabe tampoco quién lo hizo y la persona muere. Pasa luego que después de la muerte de Stuardi, la municipalidad le da un sitio en el cementerio municipal para que tenga un panteón así en forma permanente, un nicho en forma permanente, de alguna manera de resarcir lo que había ocurrido con esta persona, que tampoco tenía familiares en San Francisco en aquel momento. A esta huelga de los ferroviarios, que se soluciona semanas después, le van sucediendo otras. Comienzan a plantearse problemas en los molinos, se plantean problemas en los molinos. Ya problemas ya más de características... Y ya de reclamos salariales ya más propios, ya más locales. En ninguno de los dos casos, tanto del molino Meteoro, ni lo que era molino Ríos de la Plata, que es donde está el Colegio San Martín en este momento, tienen respuesta favorable los obreros. Y en el caso del molino Río de la Plata, en especial, expulsa de la empresa a todo el personal que era contratado, todo el personal que estaba contratado, no el efectivo, sino el contratado y que había hecho huelga, lo expulsa y luego toma personal nuevo, pero ese personal queda sin el lugar de trabajo. No había leyes tampoco que lo defendían. No había leyes laborales, todavía se estaba peleando por todo eso. Los que impulsaban las huelgas en aquel momento eran fundamentalmente, tenían un sesgo muy ideológico porque pertenecían a partidos políticos, movimientos políticos. Claro, el que los acompañaba era el Partido Socialista. El socialismo. socialismo. Pensemos, 1917 recién se producía, todavía no se había producido en septiembre porque estamos hablando de octubre. En octubre se producía la revolución bolchevique. En Rusia, exactamente. En Rusia, exactamente. Y ahí comienza la expansión después del comunismo. Bien. Que en San Francisco tuvo una repercusión muy pobre siempre, ¿no es cierto? El comunismo, digamos, siempre estuvo todavía un poco detrás de lo que era el socialismo, o sea, no caló fuerte el comunismo en San Francisco, si bien hubo comunistas y hubo candidatos a concejales. Pero esta huelga de 1917 era impulsada por el socialismo. El socialismo, y acá en San Francisco estaba lo que era el centro socialista, se llamaba. No era el partido socialista, sino el centro socialista. Y de ahí surgían también candidatos a concejales, en fin.
Me decías que hubo otros gremios en conflicto. Y otros gremios en conflicto, bueno, estaban los fideros, Sí. ¿no es cierto? Los fideros, en el caso concretamente de la fábrica de Viaba y Tampieri, que tampoco tuvieron ninguna satisfacción, pero fueron los únicos que emitieron un documento de la huelga, donde planteaban por qué hacían la huelga, por qué no les alcanzaba el dinero, por qué sus familias, ¿no es cierto?, tenían necesidades a raíz de bajos sueldos. Y ahí tenemos el testimonio gráfico. Claro, ¿no es cierto? Ahí está, o sea que fueron los únicos que se organizaron como para emitir un documento. Y cuando termina después la huelga, pese a que termina mal, ellos le agradecen al jefe político. El jefe político era la autoridad máxima de la provincia en el departamento San Justo. Sí, tenía un poder muy fuerte. Y era el que manejaba la policía también. No explican por qué le agradecen, pero yo supongo que como él era la persona que tenía la policía a su disposición, a su cargo, no le habrá mandado a reprimir las marchas y las manifestaciones que ellos hacían. Entonces termina la huelga, no consiguen absolutamente nada, pero le agradecen al jefe político eso. Y el otro caso era también en La Calera, teníamos la fábrica de cal, Claro. La Calera de Patruco, donde también los obreros pedían una mejora salarial, pero la respuesta de la empresa fue que en razón de que ellos no necesitaban ningún personal especializado, la persona que trabajaba en el lugar no tenía que tener ninguna capacitación, o sea, directamente que era un trabajo bruto y sin ninguna necesidad de instrucción, lo que le pagaban estaba bien pago. Esa fue la respuesta que dio la empresa. Estamos hablando de unos 45 pesos mensuales. Durísimo, ¿no? Porque pensemos que no estaban las 8 horas, no había aguinaldo, no había vacaciones, es decir, las condiciones laborales eran pésimas. Y un trabajo muy duro, muy fuerte. Y un trabajo muy fuerte. Y eso se reflejaba en la ciudad, donde ya había reacción social. Exactamente. Precisamente Girán Rodríguez fue un poeta que hubo en San Francisco, en una época fue redactor del diario La Voz de San Justo, en otro momento fue funcionario municipal de Trigueros de Godoy, pasados los años, y Girán Rodríguez saludaba de alguna manera a través de las páginas del entonces semanario el hecho de que surgía una conciencia social de los trabajadores en San Francisco, pero alertaba que dice, ojalá esto sea para bien, para conseguir mejoras sociales, y no sea algo que se extralimite y nos lleve a consecuencias, dice, que después tengamos que lamentar. Eso es lo que ponía Girán Rodríguez en aquella época. Bueno, años después tuvimos la huelga del año 29, pero entre medio todavía hubo otros movimientos bastante que ya lo vamos a repasar. Sin duda, lo que decía Girán Rodríguez, de lo que él decía, lo que sucedió es que, bueno, finalmente después de mucha lucha y de sangre que corrió, las mejoras sociales fueron llegando, gracias a Dios, ¿no? Bien, la huelga de 1917, de septiembre de 1917, la primera huelga de que tenemos registro en San Francisco, es lo que estuvimos repasando en este bloque.